La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Encuentro con los Clásicos, en donde nuestra tarea es acercarnos a el legado que nos han dado estos grandes maestros de la música de concierto. Mi nombre es Miguel Ángel García y voy a ser su anfitrión en esta aventura. Esta es la segunda parte. Recuerden que la semana pasada, en nuestra emisión pasada, tuvimos la tarea de presentar diferentes herramientas que nos van a permitir tener un acercamiento diferente, más profundo quizá, en torno de lo que puede ser la música. Decíamos la semana pasada, empezamos a hablar de la definición de música, hablábamos de los componentes fundamentales y básicos de la música. Decíamos que la música era la rama de las matemáticas que estudiaba la combinación de los sonidos y los silencios en el tiempo, generando una sensación o una emoción, un sentimiento. Esta digamos que es la definición de Pitágoras. También decíamos que la música para su estudio iba a dividirse en tres partes: el ritmo, la melodía y la armonía. Y la sesión anterior nos quedamos únicamente en el concepto de ritmo. Hablábamos que el ritmo era esta sucesión de sonidos en el tiempo, dando una sensación de orden. Esa es, digamos, que una definición. Ese fue el tema de la semana de nuestra emisión pasada. Decíamos que el ritmo era fundamental porque finalmente el ritmo es vida. Y si hay un cardiólogo que nos está escuchando, sabrá perfectamente de lo que estamos hablando. Una vibración ordenada es un sinónimo de vida. Cuando no hay ritmo, en todos aspectos, cuando no hay ritmo, cuando no hay orden, entonces la vida de lo que sea, de un ser humano, de una máquina, de un ser vivo, de la Tierra, del cosmos, de un planeta, está en entredicho. Entonces veamos cómo el concepto de ritmo es fundamental, es un sinónimo, decía un maestro que yo tenía de música, que el ritmo es prácticamente un sinónimo de vida. Hablábamos también de la forma en la que íbamos a administrar o se iban a clasificar los diferentes ritmos, ¿no? Dicho sea de paso, que se le va a recibir el nombre de tempo o tempi en plural, en italiano. Cuando hablamos de un tempo, podemos hablar cuando, digamos, que va muy lento, ¿no? Estamos a un ritmo muy lento. En música se le diría un tempo largo, o un tempo lento, o un tempo adagio, ¿no? Un tempo intermedio, estaríamos hablando de un tempo allegro. Y cuando estamos hablando de un tempo rápido, estaríamos hablando de un tempo presto o prestísimo, ¿no? Es, digamos, que la forma de utilizarlo. Mis alumnos también me preguntan, oiga, ¿por qué no dice tiempo? ¿Por qué dice tempo? Bueno, la música, ustedes saben, ha pasado por una fase de desarrollo y por diferentes culturas, y quienes se encargaron en buena medida de clasificarla, estudiarla, ordenarla, y para ello pues obviamente se necesitan términos, fueron los italianos. Entonces mucha de la terminología que se utiliza en música, fundamentalmente en la música de concierto, pues son términos en italiano. Por eso hablamos de un allegro, no alegre, sino allegro, presto, adagio, andante. Son palabras en italiano. El mismo concepto del ritmo. Si es un ritmo rápido, si son sucesiones rápidas de sonidos, estamos hablando del tempo, ¿no? Y si estamos hablando de varias sucesiones, hablaremos de tempi, ¿no? Los tiempos en los que se va a llevar a cabo esto. Bueno, eso fue materia de la emisión pasada. Ahora vamos a ver cómo se pueden modificar estos tempi. Y la manera de hacerlo es muy interesante. La vez pasada decíamos que este instrumento que está aquí, el metrónomo, nos va a ayudar precisamente a esto. Es uno de los instrumentos, uno de las herramientas más útiles que tengamos los seres humanos. Que también hay muchos comentarios. Hay muchos maestros que dicen que es lo mejor que se ha inventado, y hay otras escuelas de música que dicen que es lo peor que hay, ¿no? Nos dicen que si yo tengo que utilizar un metrónomo quiere decir que soy un pésimo músico. Hay quienes dicen que si utilizas el metrónomo eres un excelente músico.
pero bueno, hay muchos puntos de vista. Bueno, independientemente si es así o no, vamos a darnos cuenta de que esto es una herramienta, es una herramienta mecánica, ¿no? Que no va a cambiar, ahí va a estar, ahí se va a estar moviendo. Nosotros, obviamente, hablando de la música es un lenguaje. Si yo utilizara un metrónomo y me guiara únicamente con él para poder expresar, pues sería una cuestión muy rígida, muy mecánica, dicho sea de paso. Y obviamente rompería esta parte de la magia, porque, no sé, entraríamos en una cuestión pues robótica, ¿no? Muy robotizada, muy fría, muy cuadrada, si me permiten la expresión. Entonces, obviamente, pues las interpretaciones tienen ese gusto precisamente porque hay ciertas modificaciones en ciertos momentos que no necesariamente están escritas y que si están escritas simplemente son sugeridas. Por ejemplo, los metrónomos te dicen, este es un movimiento en tiempo lento o en tiempo alegro con brío, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? Pa, 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 pa. Sí, pero hay un rango. Por ejemplo, si ustedes escuchan la Quinta Sinfonía de Beethoven con la interpretación de Leopold Stokowski, un gran compositor de la primera mitad del siglo XX, se van a encontrar con eso. Pa, 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 ¿no? Es muy pesada, es llena de energía, pero muy como si fueran pies, ¿no? De chapopote, ¿no? Con plomos en los zapatos, ¿no? Dice, oye, a mí me gusta así, bueno, está bien, fabuloso. O sea, aquí no vamos a generar juicios de valor y mucho menos verdades absolutas. Sin embargo, también podemos escuchar ta, 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 o sea, más dinámicas, no más dinámicas, más alegres, más vivas, más rápidas, más intensas quizá, ¿no? Y obviamente esto depende del intérprete, de ahí su nombre, intérprete. Por eso a veces salimos de un concierto, de una sala de conciertos y podemos decir, ¿qué te pareció la interpretación? Fíjense el concepto. Interpretar es eso. Interpretar es, yo tengo mi partitura, ¿no? Aquí tengo, les voy a dar un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tengo un texto, ¿no? Un texto, ahí está escrito, o sea, el tempo ahí está. Voy a poner aquí. Fíjense, aquí está. Por ejemplo, una definición de síncopa. Estoy leyendo aquí, dice aquí, síncopa. Estoy leyendo en la computadora, es un texto como tal, dice aquí, síncopa. Romper la regularidad del ritmo. Acentuación de una nota en un lugar débil de un compás. Punto. Es lo que está escrito. Yo lo leí, yo fui el intérprete. Las palabras no cambian, las letras no cambian, ahí está. Sin embargo, lo voy a hacer de una manera distinta, es decir, voy a interpretar lo que estoy leyendo, que es lo mismo que hacen, ¿no? Los músicos. Cuando a un músico le pones una partitura, la partitura ahí está, las notas ahí están. ¿Qué vas a hacer con ellas? Eso depende. En el caso de un músico, en el caso de un director, cuando se está hablando de una orquesta. Por eso hablamos de diferentes interpretaciones. El hecho de que las toques mal, esa es otra cosa. Eso quiere decir que la técnica falló. Por ejemplo, si aquí dice síncopa, y yo digo síncopa o 5A, y oye, Miguel, no, te acentuaste mal la palabra, o te comiste la P, no la pronunciaste. Ok, hay un problema serio. Pero si yo me remito a lo que está escrito, yo puedo tener diferentes interpretaciones. Les voy a dar un ejemplo. Dice aquí, voy a regresar al texto. Dice síncopa. Ahora lo voy a leer como si fuera un metrónomo cuadrado, ¿sí? Síncopa. Romper la regularidad del ritmo. Acentuación de una nota en un lugar débil de un compás. Ya. Cumplí la tarea. ¿Fallé alguna palabra? No. ¿Leí todas las letras? Sí. ¿Hice las pausas indicadas en la puntuación? Sí. Pero ahora vamos a poner la interpretación. Primer ejemplo. Síncopa. Romper la regularidad del ritmo. Acentuación de una nota en un lugar débil de un compás. El texto es el mismo. Cambió mi interpretación. ¿Quieren otra interpretación? Vamos a hacerlo. Síncopa. Romper la regularidad del ritmo. Acentuación de una nota en un lugar débil de un compás. El texto ahí está, pero mi interpretación cambió. Entonces, cuando hablamos de esto y cuando no se toca el tema si se tocó bien o si se tocó mal, vamos a pensar que se tocó bien.
y que se respetaron todas las notas, estamos hablando de la forma en la que un director o un músico interpreta lo que está escrito en una partitura. Por eso decimos que todos los músicos, cuando tenemos una partitura o tenemos una música escrita, somos eso, intérpretes. Entonces a veces, y a mí me ha tocado muchas veces que salgo de un concierto, y me preguntan mis amigos, ¿qué te pareció la interpretación? Y a veces a mí no me gustó la interpretación. Digo, no me gustó. Y me dicen, oye, pero tocaron bien. Es que no es el tema. Tú puedes tocar bien, pero tener una interpretación que a ti no te guste. Es decir, hiciste pausas en donde no debí, o en donde a mí no me parecieron, o hiciste manejo del tempi, de los tiempos, ¿no? De una manera, tocaste un pasaje muy rápido, o no respetaste el tempo, ¿no? Era un tempo lento y lo hiciste muy rápido, o ibas haciendo variaciones en los tempi, en los diferentes tiempos, etcétera. Que si estuvieron hechos de forma, digamos, deliberada, ahí es cuando viene este juicio. ¿Sabes qué? No me gustó la interpretación. No quiere decir que esté mal. Simplemente a mí no me gustó en función de mi punto de vista. Es como decir, no me gustó este helado de chocolate. Puede estar bien hecho, puede estar muy rico. Sin embargo, no me gustó. Y esto no es culpa del helado de chocolate. Simplemente a mí no me gustó esa interpretación. Por eso es tan interesante adentrarnos y sobre todo escuchar mucha música. En el momento en el que yo tengo la capacidad o la posibilidad de escuchar mucha música, entonces mi espectro de juicios de valor se abre muchísimo. Tal es la importancia de este espacio y me da mucho gusto poder tener la oportunidad de compartirlo con ustedes. Bien, ahora vamos a ver entonces, seguimos con el tema del ritmo y cómo podemos cambiar estos ritmos que ya dijimos que ahí están marcados por el metrónomo, pero que no son escritos en piedra, sino que los puedes ir también cambiando, ¿no? Y lo escribe la partitura. O sea, es que es maravilloso, porque la partitura lo contempla todo. Entonces, a veces vamos a encontrar un pasaje, una partitura en donde está la música escrita y abajo dice a piacere. A piacere. A piacere en italiano quiere decir tócalo como quieras. Te da la puerta abierta el compositor y puedes tocarlo como, perdónenme la expresión, como se te pegue la gana. Es lo que quiere decir a piacere. O puede ser a capricho, también es otra manera de decirlo. Y todo esto que les digo yo está escrito en las partituras. En las partituras están escritas estas pequeñas palabras, ¿no? En italiano, y eso quiere decir. Entonces, esto lo hace muy rico porque cuando uno va a una obra y escucha una interpretación, dice, ¡wow! El compositor o el músico en cuestión se atrevió o nunca se me hubiera ocurrido hacer esta interpretación tan rápida o tan lenta de este pasaje, ¿no? Y está mal, no, al contrario, está bien. ¿Por qué? Porque el compositor previamente se adelantó a darnos esa posibilidad para que el intérprete lo pudiera hacer. Otra vez repito, el término técnico es a piacere o a capricho. Otra manera de hacerlo es ad libitum. Es ad libitum. Y es que cuando nosotros escuchamos un concierto decimos, oye, esta parte como que se salió del ritmo, ¿no crees? Y podemos responder, no, porque recuerda que es ad libitum. Ese es un pasaje ad libitum. Es decir, lo puedes interpretar como tú quieras. Ad libitum, ese es, digamos. Otra parte es el rubato. Rubato también te puedes robar, son partes, sobre todo la música de Chopin es rica en rubatos. Hay quien afirma que si tú tocas un Chopin con el metrónomo simplemente se escucha todo menos a Chopin. ¿Por qué? Bueno, pues porque es esta posibilidad de estarte robando algunos tiempos en algunas partes. Otro término importante es el sostenuto. Sostenuto quiere decir, no me lo muevas. Ahí dice sostenimiento y descuidando nada más un poquito el tiempo. O sea, te da la posibilidad de robarte algún momento. Otra manera de hacerlo es lo que se le conoce como el morendo, que como su nombre lo dice, en español muy parecido, morendo es esta idea, ¿no? De que tú vas tan, ¿no? Es ir apagando el sonido y haciéndolo ralentando, es decir, cada vez haciéndolo más lento. Obviamente, esto depende mucho del intérprete.
cuál es la sensibilidad, la maestría con la que lo puede hacer. Entonces, un morendo sería pam, pam, aquí vienes con tu ritmo, 1, 2, 1, 2. Y si a partir de tal compás dice, viene un morendo, quiere decir entonces 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Habrá quien lo haga 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Se murió muy rápido. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es un morendo más lento. Esto lo hace muy rico. Aquí nos estamos dando cuenta que tenemos otro elemento para poder juzgar o para poder decidir cuál interpretación tiene, digamos que más sentido con toda la obra. Obviamente estoy hablando nada más de un compás o de 2 compases, pero cuando pensamos que una obra es un concepto general, imagínense ustedes cómo tener estos matices, cómo meterlos e introducirlos en un enfoque general, en un enfoque de bosque, no de árbol, sino de bosque. Esto es lo que hace de los grandes directores de orquesta, los hace grandes. Tienen una idea perfecta, una idea perfectamente concebida. Hacen un morendo, pero no lo hacen porque se les pega la gana o porque está escrito, sino que ese morendo tiene una intensidad, una forma, una profundidad, un sentido. Hay una responsabilidad para hacerlo, pero porque se tiene un enfoque de bosque, no de árbol. Es muy sutil. Estos temas son muy sutiles, pero hay que saberlos. ¿Por qué el morendo lo hizo de esa manera? Porque a lo mejor al principio empezó muy rápido, o a lo mejor porque al principio lo empezó más lento y acá lo hace más lento, porque, etcétera. O sea, las diferentes posibilidades son infinitas. Otra manera en la que se escribe también la forma de robarse o de hacer, de manejar o de administrar los tempi es con un non troppo. Non troppo en italiano quiere decir no demasiado. Por ejemplo, es allegro. Dicen algunas sinfonías, por ejemplo, Beethoven dice, allegro, ma non troppo. Hazlo alegre, pero no tanto, no demasiado. Dice, Miguel, bájale, a mí dame números. No puedo. Ahí está la interpretación, ahí está la valía, ahí está el peso que tiene un intérprete, y en este caso los directores. Que dicho sea de paso, y este va a ser el tema de otro encuentro con los clásicos, cuando hablemos sobre la figura, importancia, pertinencia y trascendencia de un director de orquesta. Ahorita nada más lo voy a mencionar porque nos merece el tema que estamos hablando, y es precisamente eso. O sea, un director de orquesta, una de las funciones precisamente del director de orquesta es esto, es darle sentido a la interpretación de una pieza musical. No es mover un palito y darle las entradas. Los músicos saben perfectamente dónde van a entrar, saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. De ahí que ahí está escrito en sus partituras. Sin embargo, lo que no está claro, lo que no está escrito en las partituras es con qué intensidad se va a hacer. Por ejemplo, decimos un allegro, non troppo. Es un allegro, pero no demasiado. Es como si yo les digo ahorita, por favor, díganme que quieren un helado, de forma alegre. ¡Quiero un helado! Esa es una forma alegre de pedírmelo. Pero si te digo, allegro ma non troppo, o sea, un alegro, pero, o sea, alegremente, pero no demasiado, pues obviamente te me vas a quedar viendo muy rara vez, Miguel. ¿Me lo vas a dar el helado, sí o no? Bueno, Miguel, quiero un helado. No, eso ya fue un adagio. Ya fue muy triste. Entonces, otra vez, hay un espectro muy grande entre lo que es alegro, donde empieza el alegro, ¿no? Esa intensidad, esa forma de decirlo musicalmente hablando, ese lenguaje musical que tienes, ese sentido, ese mensaje que quieres comunicar a través de tu orquesta, si lo vas a hacer con un alegro muy subido, muy intenso, etcétera, o un alegro no tanto. Y obviamente también, sobre todo a partir del siglo XIX, es cuando los compositores empiezan a utilizar todo este lenguaje que les estoy platicando. O sea, sí, tócalo rápido, o sea, tócalo alegro, pero no tanto, no demasiado, no troppo. Otra forma de decirlo sería con moto. Es una palabra que, sobre todo en español, tiene otra connotación. Dice, alegro con moto. O sea, quiere decir que me subo en una moto. No tiene nada que ver con una motocicleta. Tiene que ver con la palabra movimiento. Es alegro, pero con movimiento. O sea, dice, ¿y qué algo alegro no tiene movimiento? Sí, pero es ese sentido, vamos a hacer esta interpretación, pero que nos dé la idea de movimiento, que estamos moviéndonos, que sea una forma muy, que invite a un movimiento vivo, ¿no? Vamos a llamarle así. Molto significa molto, es muy, allegro molto, muy alegre. Digamos que es una forma aumentativa de hacerlo.
Bueno, ahí estamos entonces con esta manera de... con fuoco también, por ejemplo. Es alegro con fuoco. Fuoco significa fuego. Entonces, pídeme un helado, por favor, de forma alegre. Quiero un helado. Quiero un helado. Pídeme un helado alegro, ma non tanto. Quiero un helado. Está bien, básico. Ahora, alegro con fuoco. ¡Quiero un helado! ¿Sí? Ahí está, alegro, sí, con fuoco. ¡Pa! ¡Quita! Es con cada letra, cada frase, ¿no? Tiene que tener eso, foco, fuego, ¿no? Para que sea intenso, para que llegue a la médula de los huesos de la escucha, ¿no? Vean ustedes que no está tan sencillo y que cada vez que alguien ve, o un director o un músico ve este tipo de cosas, pues sí se estudian, o sea, yo se las estoy dando ahorita, pero aquí lo interesante es cómo las enfrentas, cómo las produces, cómo las creas, cómo las materializas. Este es el tema de la música, ¿no? Y lo más maravilloso es que esté escrito, pero te deja la responsabilidad, te deja una posibilidad para que tú seas un intérprete. Eso significa ser intérprete de la música. Ahora bien, vamos, si estamos hablando del ritmo y estamos hablando ya de los tempi, de las diferentes maneras de organizar los sonidos en los compases, ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver obviamente dentro del estudio del ritmo, y es el concepto de la dinámica. La dinámica, como ya decíamos hace un momento, no tiene que decir con me muevo rápido, me muevo lento. Esto es dinámico. No, es que es muy dinámico. Sí, en el lenguaje hablado común, una dinámica es eso. Oye, mira, Miguel está moviéndose de una forma muy dinámica. Oh, mira, se está moviendo muy lento. Tiene una dinámica pobre. Sí, en música no es eso. En música, cuando hablamos de dinámica, estamos hablando de lo que en el lenguaje común se le conoce como el volumen. Si yo quiero tocar un instrumento con un volumen muy alto, voy a tocar aquí mi violín, ¿sí? Aquí voy a tocar fortísimo. ¡Oh! Ensordecedor. Estamos hablando de fortísimo, de una dinámica fuerte, ¿no? Eso es fuerte, tocar fuerte. Fuerte. Ahora voy a hacerlo lo que diríamos con un volumen bajo, que obviamente, repito, no se dice volumen en música, se dice dinámica. Voy a hacerlo. Estoy tocando piano. El concepto de bajito, lo que se le conoce como bajito, ¿no? Allá afuera, en música se le conoce como piano. ¿Sí? Voy a tocar piano. Toca por favor, Miguel. Ahí estoy. Estoy tocando piano. Ahora, ¿cuál es el opuesto del piano? Pues el forte. Ahora toco piano. Forte. Piano. Oye, ¿se puede más? Claro, podemos tocar pianísimo. Que existe la palabra, ¿eh? Existe la palabra. Vamos a tocarlo pianísimo ahora. Oye, ¿y podemos subir el fuerte? Claro, podemos hacerlo fortísimo. Esos serían los dos extremos. Por un lado tenemos el piano, que es bajito, y por otro lado tenemos el forte, que es fuerte, ¿no? Pero tenemos, bueno, si nos vamos a los extremos más todavía es el fortísimo o el piano pianísimo. Ahorita estoy hablando en forte. Ahorita estoy hablando en piano. Ahorita estoy hablando en pianísimo. Ahorita estoy hablando en fortísimo. Perdón si les molesté un poquito ahí con su recepción. Pero también hay intermedios, y esto lo vamos a mencionar antes de irnos a nuestro pequeño corte de estación. Y estamos hablando del forte. Entonces voy a hablar forte, voy a hablar piano primero. Piano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentro con los Clásicos. Forte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentro con los Clásicos. Ahora voy a hablar meso forte, medio fuerte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentro con los Clásicos. Meso piano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentro con los Clásicos. Piano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentro con los Clásicos. Pianísimo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Encuentro con los Clásicos. Y esto es precisamente lo que se le conoce como dinámica. Esto también está escrito. Y esto es maravilloso porque
Las orquestas tienen esta posibilidad de manejarte pasajes cuando hablamos de un piano. Imagínense tener o estar frente a orquestas. Esto a mí me ha tocado muchas veces, donde estás con orquestas maravillosas, en donde tienes 100 músicos, ¿sí? Y en donde la partitura viene marcada como piano. Y entonces ves que todos los músicos se están moviendo y dices tú, ¡wow! Es maravilloso. Estoy escuchando a 100 personas moviéndose, 100 personas haciendo, y no los escucho. ¿Por qué no? O sea, los logro percibir apenas. ¿Por qué? Pues porque están tocando todos en pianísimo. Y es maravilloso. Obviamente cuando escuchas y viene marcada la partitura fuertísimo, pues obviamente es todo un tema. La forma de manejar esto también tiene que ver con el criterio, con la habilidad, con la destreza y con la percepción del director de orquesta, en el caso de una orquesta, y del intérprete, en el caso de una pieza de solista. Seguimos con este tema de la dinámica en el manejo o en el terreno de la música, después de este corte de estación. Regresamos, amigos, a esta emisión de Encuentro con los Clásicos, en donde nos encontramos hablando de los diferentes herramientas para poder tener una percepción diferente de la música. Y estamos hablando del ritmo. Específicamente, ahorita estamos hablando de la dinámica, de la forma en la que los diferentes sonidos, ya perfectamente administrados en un compás, pueden tener cambios o variaciones. Y en este caso, bueno, estamos hablando de la dinámica, que lo que allá afuera o lo que en el lenguaje común se le conoce como volumen, en música se le conoce como dinámica. Y las diferentes dinámicas son, decimos, el piano, que es lo que allá afuera, cuando digo allá afuera, estoy hablando allá afuera del lenguaje o del ámbito musical, ¿no? Podemos entender como un sonido bajito, ¿no? En música se dice piano, o como un sonido fuerte, es como su nombre lo dice, es fuerte, ¿no? Serían los dos extremos, puede ser fortísimo o fortisísimo todavía más, o puede ser piano, pianísimo o pianisísimo todavía, ¿no? Y en el interín vamos a tener el mezzo forte, medio fuerte, o el mezzo piano, medio piano. Ahí tenemos todo el espectro. La forma de interpretar esto también tiene mucho que ver cuando ustedes se acercan a una interpretación, por ejemplo, del barroco. En el periodo barroco, fíjense, ahorita ya podemos hablar en estos términos, esto es muy interesante. Cuando hablamos de la música barroca, estamos hablando fundamentalmente de una manera, de una forma de hacer una interpretación. Y es de que los barrocos, el enfoque que ellos tenían es que, cuando estoy hablando de barroco, estoy hablando de Vivaldi, de Bach, de Händel, de Telemann. Todos estos compositores tenían como principal objetivo presentar su música, pero la manera en la que ellos utilizaban las dinámicas era fuerte, era blanco-negro, no había grises. Si una obra empezaba en forte, ahí se quedaba, ¿no? Forte. Si había que bajar a un piano, lo hacían de forma radical. ¡Pum! Caes en piano. Y luego, si había que hacerlo fuerte, ¡pum! Pam, 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 pararam, pararam, pam, pam, pararam, 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 pam, pam. ¿Sí? Son dos maneras totalmente radicales de presentar la música. Entonces, o es fuerte o es piano, pero no había, digamos, crisis. ¿Por qué menciono esto? Bueno, pues porque conforme va pasando el tiempo y se empiezan a generar diferentes obras, ¿no?, en la historia de la música, ustedes saben, del periodo barroco migramos al periodo clásico, y en el periodo clásico ya estamos hablando de los tres grandes compositores, específicamente Haydn, Mozart, ¿no?, Boccherini. En todos ellos ya se empieza a manejar estos tonos de grises, en donde ya es un forte, sí, y hay un piano, sí, pero puedes tener también modulaciones, ¿no? Son modulaciones que, si bien no son tan bruscas, sí ya se pueden percibir. En el siglo XIX es cuando ya esto es una locura, porque entonces ahí ya hay una modulación en donde ya son cualquier cantidad de grises, en donde puedes migrar del forte. Voy a hacer, para que nos entendamos muy bien, voy a hacer un ejemplo, una analogía, pero con palabras, no con música, y así creo que nos vamos a entender. ¿Cómo hablaría yo? ¿Cómo les diría yo? Bienvenidos a Encuentro con los Clásicos, pero
con el manejo de dinámicas, va con el enfoque barroco. Yo diría, amigos, bienvenidos a esta emisión de Encuentro con los Clásicos. Oye, fue fuerte, sí, fue fuerte, pero después, ¡pum!, caía piano. No hubo intermedios. ¿Cómo haría una interpretación de esta frase con el enfoque clásico? Amigos, bienvenidos a esta emisión de Encuentro con los Clásicos. Si se dan cuenta, migré desde el forte hasta el piano, pero no fue tan radical el cambio. Hubo alguna modulación. Ahora bien, lo voy a hacer con un enfoque, digamos, decimonónico, ya la música del periodo del romanticismo, en donde ya se juega con toda una serie de manejos de las dinámicas. Yo diría, amigos, bienvenidos a esta edición de Encuentro con los Clásicos. Si se dan cuenta, aquí vine desde el forte hasta el piano, o incluso hasta el pianísimo, pero hubo todo un manejo de grises, vamos a llamarle así. Vine desde el blanco, que es el forte, hasta el negro, que es el piano, pero con un manejo de matices en el interín. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, si yo voy a la interpretación de alguna orquesta o un ensamble de cuerdas, una orquesta de cámara, y escucho una obra barroca, no sé, un concierto grosso de Corelli, digamos, ¿no? Y viene marcada la partitura como forte, ¿no? Y obviamente el ensamble hace lo propio, tiene un forte muy fuerte, un piano muy piano, y son cambios radicales. Dices tú, wow, esa es una interpretación propiamente barroca. Pero ¿qué pasa cuando encuentras la interpretación de una orquesta X, no voy a decir nombres, una orquesta barroca, una orquesta de cámara, una orquesta sinfónica, etcétera, en donde se toque una pieza barroca, pero que a la hora de interpretarla empieza a ser un matiz, así como dijimos ahorita, un matiz muy marcado en el sentido de que hay muchas tonalidades grises, muchos movimientos de dinámicas en el ínterin. Estamos hablando de que esta orquesta está haciendo una interpretación bien hecha, o sea, en el sentido de técnica, puede ser muy afinada, muy a tempo, puede manejar los tempi muy bien. Sin embargo, las dinámicas no. Ahí es cuando decimos, ¡ugh! O sea, la interpretación no me gustó. ¿Pero por qué no te gustó? Pues porque tocaron una obra de Corelli, pero con un estilo romántico. Es tocar una pieza que de alguna manera requiere o demanda un manejo de las dinámicas que no son propias de la época, o al revés. Si tenemos, por ejemplo, una sinfonía de Brahms o una sinfonía de Tchaikovsky, en donde sí efectivamente se demanda el manejo de dinámicas muy complejas. Las sinfonías del periodo del romanticismo son sinfonías sumamente complejas, en donde el manejo de dinámicas y de ritmos, de tempi, son muy complicados, y en donde los directores tienen que ser muy experimentados y tener una percepción muy abusada de estas partituras. Pero ¿qué pasaría entonces si manejamos un Tchaikovsky, una sinfonía, no sé, la sinfonía patética, y la interpretamos o la escuchamos con un enfoque barroco, es decir, el forte y el piano piano? Estamos, iba a decir, destrozando la música. Bueno, sí, prácticamente sí. ¿Por qué? Porque no hay una forma de hacerlo. Esa es una de las razones, fíjense ustedes, por las cuales a veces se dice, es que los niños, cuando tienes orquestas de niños, es complicado, a menos que sean niños virtuosos, y aún así tengo mis dudas. Cuando tienes una orquesta de niños, sobre todo son niños muy jovencitos, y ponerles una sinfonía decimonónica, una sinfonía escrita en el siglo XIX, que ya es un periodo del periodo del romanticismo, en donde sí demanda una madurez, no nada más para el director, o sea, el director puede hacerlo, sin embargo, para que los músicos entiendan y perciban lo que tú como director les estás pidiendo, es complicado. Entonces, por eso se dice que el repertorio obligado, sugerido para una orquesta de niños es definitivamente la música del periodo barroco, porque digamos que no hay que pensar tanto. Con esto no quiero decir que sea más fácil tocarla, no es por ahí, porque obviamente ambas músicas de ambos periodos, de todos los periodos de la música, todos revisten especial grado de
de destreza, de talento. No es el tema. Simplemente el caso de las dinámicas y de la madurez. Es decir, no es lo mismo, y esto lo podemos migrar a otras actividades del quehacer humano, no es lo mismo leer a Descartes, estoy pensando en el barroco, ¿no? No es lo mismo leer el discurso del método de Descartes a leer los Parerga y Paralipómenos de Schopenhauer o leer la crítica de la razón pura de Kant. Ahí está, es filosofía, sí. O Más allá del bien y del mal de Nietzsche, que ya es finales de la segunda mitad del siglo XIX. Sí son filosofías, sí, pero hay niveles muy diferentes de complejidad en la forma de entenderla y de enfrentar la filosofía. Lo mismo pasa en la música. La música obviamente va creciendo en niveles de complejidad, niveles de entendimiento, de interpretación. Y el barroco tiene esto, ¿no? Entonces, bueno, sirva estas analogías, estos comentarios para poder entender el concepto propiamente de dinámica. Ahora bien, seguimos avanzando y ustedes saben que la música se escribe con notas. Dices tú, bueno, sí, pero las notas musicales, pues sí, todo el mundo sabe que son notas. Oye, es que la música son notas. No nada más es eso. ¿Por qué? Porque es como si yo dijera que el hablar únicamente es emitir palabras. Las palabras ahí están. Las notas, si ustedes quieren una definición burda, fría, son sonidos, son sonidos con una vibración constante. Y son los nombres que le voy a dar a estas notas. O sea, un sonido, por ejemplo, aquí tengo un sonido. Este sonido que está aquí, ahí está. Este sonido obedece a una vibración. Y esta vibración ahorita mi violín lo tengo afinado a 440 hercios. Quiere decir que en un segundo se están vibrando 440 veces la cuerda. Y a este fenómeno físico le voy a dar el nombre de la, ¿no? Etcétera. Y ahí van a salir todas las notas van a tener su medición en hercios. Perdón. Vamos a afinar, vamos a apretar el arco. Todas las notas tienen todas las notas van a tener su medición, van a medirse en hercios. Y cada digamos, referente es un mero convencionalismo, van a tener su nombre, ¿no? De ahí el nombre de las notas. Son 7 notas. Estas notas va a ser muy, muy interesante porque ¿por qué el do se llama do? ¿Por qué el re se llama re? Bueno, no siempre ha sido así. De hecho, si nos remitimos a la época pitagórica, las notas musicales también, no sé si alguna vez se preguntaron esto, o sea, hoy tenemos, por ejemplo, podemos leer una obra de Aristóteles o de Platón, pues está escrita en griego, o sea, el idioma griego, está el abecedario griego, pero, ¿y las notas? ¿Cómo escribían las notas los griegos? Hasta la fecha no se sabe realmente cómo sonaban. Sí se saben los intervalos, y esto lo vamos a platicar ahorita, pero cómo sonaba propiamente no. ¿Por qué? Pues porque las notas se escribían con las mismas letras del alfabeto. Incluso los números, tampoco hay números, se utilizaban comitas para utilizar los números, pero partiendo del mismo abecedario griego. Entonces, como no tenían notación musical, como no tenían números, pues utilizaban el abecedario y eso les resolvía los problemas. Es muy interesante esto. Entonces, tampoco podemos saber cómo sonaba la música, porque no hubo propiamente una partitura que sobreviviera. No estamos hablando de 2500 años, es demasiado tiempo, no hubo la posibilidad de poder tener un registro. Si ustedes escuchan que es música de tiempo de Aristóteles, no es cierto, son estudios, son propuestas, son hipótesis que algunos historiadores de la música se han atrevido a hacer, pero prácticamente es imposible, o sea, dista mucho de ser una verdad absoluta. Entonces, los nombres, vaya, estamos hablando de que va a pasar mucho tiempo, toda la Edad Media, hasta que a mediados de la Edad Media, dicho sea de paso, por ahí el siglo XII,
viene un monje llamado Guido de la ciudad de Arezzo, en Italia. Y entonces aquí este monje fue el primero, bueno, no fue el primero, realmente ya había intentos por nombrar a las diferentes notas musicales. Y entonces se dieron a la tarea de ver cómo poder pues tener un referente más exacto, ¿no? Cómo poder llamar las notas. Seguramente ustedes pensaban que el do, re, mi, fa, sol, así ha existido siempre. No, realmente tiene muy poquito tiempo, tendrá unos 1000 años, no más. Digo, en términos históricos no es mucho tiempo, 1000 años. Entonces, ¿de dónde vienen las notas? ¿De dónde viene este nombre? Bueno, se dice que Guido d'Arezzo, un teórico musical, músico también, trataba de ver cómo hacer que se pudieran memorizar no nada más las notas, sino en general la música. En el pasado existían algo que se le llamaba neumas, que obviamente todavía hay especialidades en diferentes partes del mundo en donde se estudian todavía, pero a una manera, digamos, meramente histórica, en donde son pues una serie de comitas, cuadritos, signos chiquitos, ¿no? En donde se ponen en un tetragrama, antes no era pentagrama, sino un tetragrama, eran 4 líneas, y en donde se sugería subir o bajar la entonación, y de esa manera se podía mantener la música. Sin embargo, hoy se sabe que si yo agarro una partitura únicamente con neumas, es imposible que yo pueda saber de qué pieza se está hablando. O sea, para poder yo interpretar o leer correctamente una partitura con neumas, yo tengo que saber y conocer la melodía que voy a interpretar. Es decir, era un sistema muy precario, todavía no se sabía, no había la posibilidad de tener un registro en el cual yo, sin conocer la melodía o sin conocer la música, pudiera tomarlo e interpretarlo. Esto no era posible. Todo dependía de la memoria. Y bueno, pues todavía Gutenberg no hacía lo propio. Tendríamos que esperarnos hasta 1453, cuando llega Gutenberg con su imprenta, con este perfeccionamiento de la imprenta que ya venía de los chinos con tipos móviles, en donde no nada más se imprime la Biblia, entre otros libros, sino que también se van a imprimir partituras, y esto obviamente ya lo va a facilitar mucho. Pero para esto tuvo que existir alguien que nombrara las notas y que ya no fueran neumas, que no fueran estos símbolos, sino que ya tuvieran un valor, una altura, es decir, toda la forma de colocar las notas en un pentagrama. Y para ello, ustedes se imaginarán, pónganse a pensar ustedes, ¿cómo le llamarían ustedes a las notas musicales? Este es lo que se enfrenta Guido d'Arezzo, este monje, y dice, bueno, pues en su condición de monje, me quiero pensar, él va a tomar un verso a San Juan, se los voy a decir con mucho gusto, sería ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum famuli tuorum, solve polluti lavi reatum Sante Ioannes. Este es un verso en latín, en donde si se pusieron listos, ahí ya les dije las notas musicales. Antes de sacarlas de este verso, les voy a dar la traducción de este verso. Dice en español, dice, para que nuestras fibras bucales puedan cantar o resonar las maravillas de tus hechos, San Juan. Este es, digamos, lo que dice el verso. Obviamente este verso existe, obviamente hay partituras, se canta en la actualidad. Vaya, no en todas las iglesias, sino siempre, sino que es un documento histórico, básicamente, pero existe. Y lo voy a decir una vez más en latín, ut queant laxis ut. La palabra ut representa el do en francés, ut significa do. 3 siglos más adelante hubo alguien que se dijo, no, ¿sabes qué? Ut está muy difícil, le voy a cambiar a do, y lo cambió a do, y ahí es el origen de la nota do. Pero después, y aquí ya la cosa ya se pone más fácil, dice la siguiente frase, resonare fibris, resonare fibris, ahí está el re, mi, ra, gestorum, fa, molitorum, solve, polluti, la, vi, reatum, Sante Ioannes, o sea, San Juan. Ioannes en latín es, Ioannes es con i, y ahí entonces Sante Ioannes es la S y la I, y se juntan y ahí viene la nota si, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes cómo a partir de este momento ya las notas musicales empiezan a tener
su nombre. Ahora, cuando decimos que están las notas musicales, pues hay que ordenarlas. No nada más ahí están, ahora sí utilízalas. No, sino que habrá que ponerlas en familias, vamos a llamarle así, en la forma en la que se van a administrar las diferentes notas musicales. No nada más van a estar ahí y cada quien agarre su nota que quiera para ponerla. No. Va a haber distancias, ¿no? No me voy a meter en estos términos porque no es el objetivo o en estos detalles, pero sí puedo decirles que las notas musicales van a estar ordenadas en familias, si me permiten la expresión. Obviamente en música no se dice así, se dice más bien escalas. Las notas van a estar ordenadas en escalas. ¿Qué es una escala? Bueno, me voy a permitir también compartirles una definición. Si no quieren escucharla, no la escuchen, porque es más fácil entenderlo así. Es una familia, es una forma en la que cierto grupo de notas se asocian o se presentan de una manera ordenada que tiene un sentido, ¿no? Una escala musical es un grupo de notas ordenadas por su altura, es decir, si es un do, re, mi, fa, sol, la, si se dan cuenta estoy subiendo, o puedo ir bajando también de forma ascendente o descendente, siguiendo una distancia fija, es decir, hay una distancia perfectamente establecida entre cada una de estas notas, ¿no? Va a haber tonalidades mayores o tonalidades menores. Las tonalidades mayores tienden a la alegría, las tonalidades menores tienden a... las tonalidades mayores tienden a la alegría, las tonalidades menores tienden al sobrecogimiento, a la tristeza, a la meditación, etc., ¿no? Digamos que hay otras escalas con otras características. Estas son, digamos que la forma básica. Un ejemplo nada más para tenerlo, por ejemplo, tengo la escala de sol, sol mayor. Sí, ahí está, de sol a sol, sol. ¿Sí? O la escala de do mayor. Si se dan cuenta, la forma o la estructura es la misma, simplemente cambia el punto de partida, pero están ordenadas de la misma manera. Voy a re mayor, do mayor, sol mayor, etc. Ahí podemos manejar las diferentes maneras en las que se va a administrar o a organizar las notas musicales. Obviamente cuando yo estoy hablando de una escala, que otra vez es negociable, yo les puedo decir una escala de do mayor, piensen en ciertas notas que son de alguna manera compatibles y que tienen una estructura, como lo que acaban de escuchar ustedes. O sea, son familias muy parecidas, pero no son iguales. O sea, si yo estoy tocando escala de do mayor, es la misma, ¿no? Si ustedes no supieran que es do mayor, se parece mucho a esto. O sea, las distancias entre las notas son las mismas, se escuchan muy parecido, pero no son iguales. Es decir, hay un papá, hay una mamá y hay un hijo, o hijos, pero no son los mismos. Y tampoco están, digamos, de la misma altura. A lo mejor el papá es más chaparrito, digamos que este papá es el más, en el caso del violín, es el papá más chaparrito porque es el más bajo. Es el sol más bajo, ¿no? El do, aquí es un papá, es un poquito más alto, es un do. Y un re es más todavía. Re mayor. Etcétera. Si se dan cuenta, son diferentes alturas. Y esto es, digamos, que lo que hace interesante, porque cuando hablamos de una pieza, específicamente la pieza que ustedes me digan, ustedes van a escuchar siempre, es la sinfonía o un concierto en do mayor, o en re menor, o en sol mayor. ¿Qué quiere decir? Que básicamente la estructura en la que se va a presentar esta obra está presentada en esta familia, en esta escala. Eso no quiere decir que ahí se va a quedar, sino que siempre va a haber modulaciones armónicas. Las familias van a empezar a cambiarse. El hijo se va a casar, el papá a lo mejor se va de la casa o se muere, y la mamá a lo mejor también va a tener una relación ahí con otro más. Es decir,
perdón por el ejemplo, pero es básicamente cómo funciona. O sea, son familias perfectamente hechas que van a empezar a combinarse. Y la riqueza de esta combinación es lo que nos va a dar precisamente la riqueza de la música y sobre todo la expectativa. Esta es, digamos, que una forma sencilla, fácil de ver cómo las notas se van a organizar en escalas y, repito, si no les gusta el término de escalas, dejémoslo en familias. Esto entonces es, digamos, que la primera parte de lo que fue la presentación de un ingrediente, de cómo poder acercarse a la música de una manera fácil. Ahora ya saben ustedes, cada vez que escuchen una tonalidad, un concierto o una sinfonía en una tonalidad específica, ya saben perfectamente de lo que se está hablando. Soy Miguel Ángel García y como siempre fue un placer para mí estar con ustedes en este encuentro con los clásicos, que en este caso fue directa y específicamente un encuentro con lo más profundo de la estructura musical. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los clásicos.